En este segundo video se comienza a implementar la estructura del call center. Se realizan configuraciones básicas a los archivos para irlos complementando a lo largo de los videos. La agenda que ven ahí es lo que se va a tratar en este video. Se va a ver cómo se configura el archivo zip.com, el extensions.com, cómo se van a incluir contextos y archivos. Vamos a ver las aplicaciones con las cuales se trabajará. No todas, vamos a ver algunas. Cómo se configura a nivel básico el correo voz. Y qué pasa cuando hay entradas no válidas y tiempos de espera. Asterisk está basado en módulos independientes, los cuales se pueden cargar o descargar en función de las necesidades del sistema. Cada módulo posee una funcionalidad específica, de tal forma que puedan tratarse todos los aspectos del sistema. Asterisk se despliega y comunica con los entornos a través de múltiples interfaces. La forma más utilizada es a través de archivos de configuración, los cuales soportan la funcionalidad específica que puede aportar un determinado módulo del sistema. ¿Listo? Todo esto centralizado por el plan de marcación o dial plan, por ser parte fundamental de la arquitectura de Asterisk. Si se ve en la gráfica, todo en Asterisk tiene que ser configurado en archivos. Por ejemplo, si se trabaja con teléfonos, él tiene un archivo específico, al igual que el correo voz, el directorio, las conferencias, los agentes, las colas y las tarjetas. Todo esto va a pasar por el dial plan, que también tiene un archivo respectivo, y la idea es que el dial plan es el cerebro de Asterisk, el cual permite pues interconectar todos los módulos del sistema. El 90% del trabajo en Asterisk consiste en identificar el archivo de configuración y qué aplicación es la que trabaja, por ejemplo, para dejar el correo, para dejar las conferencias. Eso es básicamente. Lo otro que hay que hacer, el otro 10%, es identificar las funciones y variables de entorno, todo eso que se irán viendo más adelante. A diferencia de las redes telefónicas tradicionales, Asterisk no transmite la voz en tiempo real. Lo que sucede es una transmisión de paquetes entre dos direcciones IP a través de un canal de comunicación. Cuando se habla a través de un teléfono IP, por ejemplo, es necesario un protocolo que convierta la voz en paquetes para que pueda ser transportado a través de la red de datos. ¿Listo? Es por esto que se utiliza el protocolo de señalización SIP, el cual establece sesiones de voz o video intercambiando peticiones o respuestas entre agentes a través de un servidor proxy. Por ejemplo, agentes en este caso son los teléfonos. ¿Listo? Entonces, la configuración del archivo zip.com. En Asterisk, el archivo zip.com es donde se definen las extensiones zip, los proveedores zip y en general todo lo relacionado con el protocolo zip. Con las extensiones configuradas se podrán llamar una con otra, se podrán enrutar las llamadas a teléfonos fijos o celulares, utilizar proveedores, trabajar con gateway de la red PCTN, bueno, en fin, todo eso se puede hacer en este archivo de configuración. Como se vio en el anterior video, en Asterisk los agentes son los usuarios que se conectan al sistema para atender llamadas y según el requerimiento contarán con los números 4002 y 4003. ¿Listo? Y los supervisores, en este caso, se encargan de observar a los agentes, revisar quiénes se encuentran atendiendo una llamada, los tiempos que toman la atención a los clientes, las llamadas atendidas, las llamadas perdidas, y en este caso va a contar con el número 4001. También recordar la dirección IP del servidor Asterisk, que es la 192.168.10.15. El archivo c.com está ubicado en el directorio etc Asterisk. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí están todos los archivos de configuración de Asterisk. Entonces, la idea es
Como todos los archivos ya están configurados por defecto, entonces mover el archivo, listo, y darle un nombre. La idea es que sea el archivo que ya está configurado se va a guardar en este nuevo archivo. ¿Para qué? Para que al abrir el archivo esté totalmente limpio y se pueda configurar todo lo que vamos a hacer. Listo. Bueno, lo primero que se va a hacer es crear una plantilla. La plantilla tiene el nombre de supervisor. Listo. ¿Qué representa la plantilla? Esta es la descripción de la plantilla, porque según el proyecto se utilizará para configurar todas las extensiones que tienen acceso solo a llamadas dentro del contexto supervisor. Ahorita vamos a ver cuándo se crea el contexto. Listo. Vamos a darle. Listo. En esta línea que se acaba de escribir, ¿qué quiere decir? Supongamos que frame es una conexión bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que Asterisk, supongamos, se conecte a un proveedor SIP, listo, que le ofrezca servicios de llamada a través de internet, y al mismo tiempo Asterisk va a ofrecer los servicios del proveedor. Entonces con esta línea Asterisk va a hacer las dos cosas: conectarse al proveedor y ofrecer servicios del proveedor. Listo. Tenemos supervisor. Listo. Este contexto es el que se tendrá acceso a los teléfonos. Con este nombre de supervisor, listo, este contexto se creará en el dial plan para relacionar el archivo SIG.com extensions.com. Esto es muy importante porque me relaciona los dos archivos. ¿Listo? Esto me va a cambiar las alocuciones de los teléfonos de inglés a español. ¿Listo? Hold dynamic. Esto quiere decir que si el teléfono registrado con Asterisk se conecta remotamente con una dirección IP que va a cambiar dinámicamente, pues esto lo va a permitir esta línea. En NAT.js se asume que los dispositivos van a estar detrás de un NAT. ¿Qué quiere decir esto? Que como si están detrás de un NAT, es que están detrás de un proveedor de internet cuyas IP son públicas, que varían, obviamente el que me da el proveedor. Secret Secret es la contraseña con la cual se van a registrar los teléfonos. Mucho cuidado con esto también. Esto que sigue aquí, una línea importante de DTMF. Entonces aquí el DTMF mode auto lo que hace es me trabaja con los tonos necesarios cuando se obtiene un número del teclado. DTMF lo que hace es trabajar con combinación de frecuencias, ¿cierto? 1 es una combinación de frecuencias, 2, 3, todos estos números, y todo lo hace por medio de la señalización de DTMF. ¿Listo? Bueno, algo muy importante que se está haciendo aquí. Aquí se está habilitando el códec encargado de comprimir la voz y convertirla en señales digitales. Cuando las personas hablan, la voz es analógica, que varía en el tiempo. Entonces el códec lo que hace es comprimir estas señales analógicas, digitalizarlas y hacerlas pasar por el medio, en este caso la red de datos. Bueno, y finalmente se tiene el número de la extensión del supervisor y el nombre de la plantilla. ¿Qué se tiene aquí?
se acaba de configurar una extensión con el número 4001, listo, y se utiliza la plantilla para pues heredar todos los atributos que hicimos aquí, que escribimos aquí. Entonces resumiendo, se tiene una plantilla con el nombre de supervisor. Todos los atributos los va a heredar este teléfono, listo. Entonces si necesitamos crear más teléfonos, pues copiamos esta línea acá y todos los teléfonos van a heredar esto. Entonces aquí lo vamos a ver. Como según el proyecto es necesario tener dos agentes, ya se creó un supervisor, se van a crear los dos agentes, pues esto se hace así. ¿Listo? Entonces se van a crear los dos agentes, que le vamos a cambiar el nombre de la plantilla, se le va a llamar agente, se le va a cambiar el nombre del contexto, no necesariamente el contexto y la plantilla se llaman igual, aquí para que sea más fácil el trabajo, y le podemos cambiar la contraseña A1, B2, C3, y como la plantilla tiene el nombre de agente, aquí le llamamos también agente y vamos a copiarla. Esta sería la agente del 4002, este sería la agente 4003. ¿Listo? Bueno. Ya hecho esto, se guarda los cambios y desde la consola de Asterisk se va a recargar el archivo de configuración. ¿Listo? Esto es necesario cada vez que se hagan cambios en cualquier archivo que utilice Asterisk. Entonces, desde la consola de Asterisk con este comando ya estamos, miren la diferencia entre estar en Linux y en la consola de Asterisk. Desde esta consola, que se va a hacer, se va a recargar el módulo que trabaja, se va a recargar el módulo del C.com, y este módulo otra línea, puesto línea. Entonces inmediatamente recarguen el módulo, se van a recargar todos estos archivos de configuración. ¿Listo? Bien. Si yo me salgo de Asterisk, también puedo recargar, ojo, necesariamente para este comando se tiene que estar en Asterisk, pero si yo me salgo de Asterisk y estoy en Linux, también puedo forzar el comando. Este comando se puede forzar con esta línea, ¿cierto? Asterisk-rx, entre comillas voy a darle el mismo comando, módulo reload chan c.0. Entonces este comando lo puedo forzar tanto desde Linux como desde Asterisk. ¿Listo? Una vez hecho esto, quiero que vean una cosa. Entonces ingresamos de nuevo a Asterisk y le vamos a dar, listo, vamos a dar un comando para verificar. Bueno, aquí en este caso están los tres teléfonos que acabamos de crear, el supervisor y los dos agentes, pero si se dan cuenta, cada uno de ellos no tiene un host asignado, no tiene número de puerta, no tiene absolutamente nada. Entonces supongamos que este sea el supervisor, pues para esto vamos a darle nuevo. Listo, el supervisor va a tener el número 4001, entonces aquí borramos 4001, extensión 4001, ID 4001, password sería 1A, 2B, 3C y la IP de Asterisk. Listo, le damos que OK y quiero que hagan una cosa antes de darle OK. Listo, inmediatamente el teléfono cambia su señalización a un hub y tiene registrado el número y asignado un IP. Si nos devolvemos, efectivamente
El teléfono tiene asignado un IP y tiene asignado un número de puerto, cosa que no tienen los otros dos teléfonos. Entonces ya registramos los supervisores. Este sería la gente, este sería el 4002. Listo, password sería A1, B2, C3, 4002 y 192, 168, 10, 15. Listo, lo mismo. Aparece el número y asignado a una dirección, siempre que les aparezca esto registrado con número IP. Si verificamos, entonces el número está asociado a una dirección IP. Y por último, vamos a registrar el otro agente. Vamos a crear una cuenta que se llama 4003. Le decimos que y aquí se nos viene 390, 268, 10, 15. Username, vamos a ver el 4003 del password, A1, B2, C3. Le damos que se registre, le damos OK y efectivamente este también. Él no sale nada, pero tiene registrado el 4003. Aquí le damos, están los teléfonos registrados con sus IPs y con el número de puerto. El archivo de configuración de Asterix extensions.com es donde se define el dial plan de Asterix. El plan de marcación o dial plan podría considerarse la columna vertebral del sistema. Todas las llamadas entrantes y salientes se procesan en este archivo. Cabe señalar que las extensiones en Asterix son una serie de números o letras que definen bloques en el dial plan, dentro del cual se ejecutan aplicaciones o funciones como ya se habían mencionado. Inclusión de archivos y contextos. Esto hace referencia a la acción de incluir código existente dentro de un contexto apartado del dial plan, sin tener que reescribirlo todo para evitar la redundancia. Son muy parecidos a los include de la mayoría de los lenguajes de programación existentes. ¿Listo? Existen dos opciones: incluir un contexto, ¿cierto? Este mecanismo es para establecer una jerarquía o un mecanismo de herencia para distintos contextos a los que están asociados varios teléfonos. ¿Listo? Y la inclusión de un archivo. ¿Listo? Sirve principalmente para poder modularizar el dial plan, evitando miles de líneas que hacen difícil la interpretación. Por ejemplo, cuando se va a implementar el IBR, se va a crear un contexto dentro de un archivo llamado ibr.com, y dentro de este se va a crear el contexto IBR con todo el proceso que se llevará a cabo. Esto de incluir contextos de archivos siempre va a ser una buena práctica para pues evitar malentendidos y un código muy extenso en el dial plan. Esta sería la forma de definir cómo se va a incluir el contexto y la forma de incluir un archivo. ¿Listo? Include contexto y al final del dial plan se incluye un archivo y el archivo tiene que tener la extensión .com. Las aplicaciones en Asterix son acciones encargadas de proporcionar funcionalidades de una central telefónica Asterix escritas en el dial plan. Por orden de aparición en el proyecto está la aplicación GoTo, que va de un contexto a otro dentro del dial plan. El GoTo tiene por definición tres partes. Él entra a un contexto, va de un contexto a otro, a una extensión, a una prioridad, ahorita la vemos. La aplicación Answer contesta la llamada. Playback y Background ejecutan archivos de audio. La diferencia entre los dos es que Playback reproduce todo el archivo de audio y Background, al presionar una tecla, interrumpe el archivo de audio. YExtend espera un tiempo hasta que se apreme una tecla del teléfono. Dial inicia la llamada y Voicemail transfiere la llamada al correo. Ya vamos a ver la funcionalidad de estas aplicaciones.
Asterisk maneja una serie de extensiones especiales. Las que se van a trabajar en este video son la S, la star, extensión a la cual la llamada es dirigida dentro de un contexto específico. Está la I, cuando un contexto recibe una solicitud de una extensión no válida. Si en el menú hay la opción de marcar la tecla 1, la 2 o la 3 y se marca una diferente a esa, se ejecuta esta extensión. Y la T, cuando se demora, cuando configura un tiempo determinado y se demora más, entonces llega a esta extensión. Muy importante. ¿Listo? Esta gráfica, según vemos aquí, los dos contextos agentes y supervisor, según el proyecto supervisor, tiene acceso a todo el contexto de agentes. La forma de incluir los contextos será como se muestra a continuación. ¿Listo? Se muestran los contextos agentes y supervisor creados en el archivo zip.com, que tendrán que nombrarse de la misma forma en el archivo extensions.com. Supervisor tendrá acceso a todo el día al plan del contexto agentes sin necesidad de volverlo a escribir. Esto porque parece, aquí se ve la línea incluye agentes. También se ve que se va a ejecutar la aplicación GoTo, porque al marcar el número 01800.123, este número será el que se utiliza para simular una llamada desde el exterior. Tenemos que el archivo extensions.com, el que se va a configurar ahora, está en la carpeta de TC Asterisk. Entonces, como se hizo con el archivo zip.com, se movió el extensions.com para que quedara vacío. ¿Qué se va a hacer aquí? Aquí se va a crear un contexto llamado agentes. ¿Listo? Este contexto se va a marcar la extensión la extensión 01800.123. Listo. ¿Qué es lo primero que va a hacer al marcar esa extensión? Va a enviarnos a otro contexto que se llama entrante a la extensión S a la prioridad. ¿Listo? Entonces nos lleva al contexto entrante. ¿Listo? Entonces, como según la definición, él les tiene que llevar a la extensión S, entonces la extensión S está aquí, a la prioridad 1, ¿listo? Y lo primero que va a hacer es contestar la llamada. ¿Listo? Aprovecho aquí para mostrar que todas las aplicaciones en Asterisk son con mayúsculas. ¿Listo? Entonces, si se marca este número, obviamente recuerden que agentes podemos marcarlos del 4002 al 4003. Lo primero que va a hacer es ejecutar la aplicación GoTo y de ahí saltamos al contexto entrante a la extensión de la prioridad, que lo primero que va a hacer es contestar el canal. Vamos a ver si marcando el número, entonces recargamos el día al plan, y si marcamos 01800.123 hace algo. Entonces efectivamente salta de un contexto a otro y lo único que hace es responder la llamada nada más. ¿Listo? Entonces sigamos con el entonces hasta ahora vamos bien. ¿Qué es lo segundo que va a hacer? Lo segundo que va a hacer es ¿listo? Lo segundo que va a hacer es ejecutar un archivo de audio. ¿Listo? Recuerden una cosa, los archivos de audio se pueden reproducir con las aplicaciones background o playback. Entonces aprovecho
¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta con el comando pw, esta ruta me va a llevar a los archivos de audio que se pueden ejecutar en español. Los archivos de audio tienen extensión GCE. Entonces, todos estos archivos se pueden ejecutar con la aplicación background o playback. Entonces, vamos a ejecutar la aplicación background. Y dentro de estos archivos que vemos aquí, podemos encontrar uno que nos sirve para, listo, el que nos va a decir menú principal, y podemos también decirle a Asterix que lo que haga de tercero es esperar, listo, es esperar 5 segundos para pues que los que entran a este contexto marquen un determinado número. Listo, grabamos, esperemos a ver qué hace lo que se acaba de hacer, qué hace con estos comandos. 0, 1, 1, 2, 3. Entonces, si se dan cuenta, se responde, se ejecuta el archivo de audio y se espera 5 segundos. Entonces, quiero mostrarles una cosa. En Asterix se puede hacer así, listo, o se puede hacer de la siguiente manera. Entonces pueden poner, listo, una N y un CEN diciendo que lo que sigue tiene la misma extensión, y la N, la prioridad inmediatamente después del 1. Entonces, si se damos cuenta, listo, aquí se marca, se recibe la extensión S, y lo primero que hace es ejecutar esta aplicación. También podemos reemplazarlo con N y con CEN. Entonces, ¿para qué se hace esto? Supongamos que dentro de esto se quiere ejecutar otra opción. ¿Listo? Pues podemos ejecutar un playback para, en vez de decir menú principal, no de la bienvenida. ¿Listo? Entonces, esto, entonces tenemos que, listo, se contesta, se ejecuta dando la bienvenida, dice que es un menú y espera 5 segundos. Recordar que background y whitespace van de la mano. Entonces miremos a ver que si resulta igual como se hizo con el anterior línea de comandos. Entonces se marca 0180123. Entonces responde, ejecuta el archivo, ejecuta el del menú y espera unos 5 segundos. ¿Qué pasa si se demora más de 5 segundos? Si se demora más de 5 segundos, entonces lo lleva a la extensión, listo, a la extensión T, porque se está demorando más de 5 segundos. Entonces le podemos decir que lo primero que haga es ejecute un archivo de audio, listo. El archivo de audio podemos decirle que diga listo. Bueno, entonces gracias por llamar. Bueno, entonces si se demora más de 5 segundos, si no hay respuesta o no hay actividad en el teclado, envía aquí la llamada. Entonces lo primero que va a hacer es ejecutar este archivo de audio. Gracias por llamar. La idea es que siga haciendo algo. Entonces lo segundo que va a hacer
¿Listo? Podemos trabajar con la aplicación Dial. La aplicación Dial trabaja con, tenemos que poner el archivo de configuración, el protocolo de señalización zip y una extensión de las que configuramos o creamos en el archivo 4001, 4002 y 4003. Entonces, ¿qué pasa si se demora? Que ejecute el archivo de audio que diga gracias por llamar en español e inmediatamente nos lleve a que la 4003, la extensión 4003 timbre. ¿Listo? Bueno, entonces guardamos, recargamos, limpiamos y de aquí entonces vamos a sacarlo de este lado. Este es el 4003, entonces si marco 0, 1, 8, 1, 2, 3, ¿cierto? Y si nos demoramos más de 5 segundos, listo, entonces ingresa la llamada. Entonces aquí está, espera los 5 segundos, ejecuta, gracias por llamar y nos comunica. Entonces la idea de hacer esto es que si se demora más de 5 segundos o no hay actividad en el teclado, los envía un agente y si el agente no contesta, los envía un correo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más se tiene aquí? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Qué pasa si se oprime una tecla? O sea, por ahora el menú no nos dice nada de que si presionamos la tecla 1 se vaya, por ejemplo, a conferencia, la tecla 2 se vaya a una cola, la tecla 3 se vaya a liberen. Entonces, por ahora tenemos las 3 extensiones. ¿Qué pasa si oprime una tecla entre las teclas inválidas? Entonces, ejecutamos un archivo de audio que diga, por ejemplo, ¿listo? PBX inválido. ¿Listo? PBX inválido. Y lo segundo que haga es que se marcó una tecla que no era y te lleve de nuevo al contexto, al menú entrante, contexto, extensión, prioridad. ¿Listo? Cerramos, ejecutamos aquí, recargamos y podemos listo. Entonces, como no podemos marcar cualquier tecla, listo. Entonces, y si nos demoramos, igual nos tiene que timbrar el 4003. Listo. Bueno, finalmente, si se dan cuenta, como agentes, los únicos números que pueden llamar o hacer la prueba es 4002 y 4003. Supongamos 2001 que no es agente sino supervisor, haga la llamada, no tiene acceso. Entonces lo que se puede hacer ahí es, listo, hacer una inclusión del contexto. Entonces lo siguiente es, para el supervisor, como se ve en la gráfica, pueda tener acceso a todo lo que hace el agente sin necesidad de volver a escribir el código. Entonces, supervisor va a ser más que los agentes. Entonces, para evitarse escribir las mismas líneas, entonces se incluye, listo, el contexto agentes. Con esto, desde la extensión del supervisor, ¿cierto? Se puede hacer esto.
Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, podemos seguir complementando esto, que si la extensión 4000 no nos contesta, listo, entonces eso ya lo vemos ahora. Por ejemplo, que lo inmediatamente que haga es nos deje un correo dentro de un, listo, por ejemplo al 4003, y esto lo vamos a ver ahorita, el contexto agentes. Esto. En el archivo email.com es donde se configura todo lo relacionado con el buzón de voz. Si se recibe una llamada o no se contesta o la línea está ocupada, entrará en función el buzón de voz y se podrá grabar un mensaje. Es posible crear distintos grupos de buzones de voz. En el caso del proyecto se crearán uno por los agentes, como se ve. En el archivo zip.com se configura el parámetro mailbox. Cuando las extensiones se conecten al servidor Asterisk, este controlará si hay mensajes de voz pendientes, y en el caso de que haya alguno se lo comunicará usando un indicador en la pantalla, un Message Waiting Indicator. Este mensaje se puede recibir por la mayoría de los teléfonos IP o software. La opción Caller ID es el nombre y el número que identifica la extensión cuando se llama. ¿Listo? Cuando en el dial plan algunas acciones son repetitivas, los macros permiten simplificar este tipo de operaciones. Los macros se definen como macro, nombre del macro, ¿cierto? Macro, el nombre en este caso de llamadas, y unos argumentos dentro del macro. ¿Listo? Los argumentos que se pueden pasar aquí son valores o variables que se pasan al macro cuando se llama desde el dial plan. ¿Listo? Se incluye el archivo macros.com para evitar miles de líneas que hacen difícil la interpretación del dial plan. Cuando este crezca, este archivo permitirá trabajar con los macros que se vayan creando a lo largo del proyecto. Para el correo se configura el archivo email.com. Listo. El archivo email.com se puede mover o se puede utilizar. Por defecto, el archivo email.com trae estos parámetros. Entonces se puede crear aquí el contexto, agentes, listo, asignarle el número de la extensión, se le puede asignar una contraseña para cuando se revise el correo voz y el nombre y el apellido. Listo. Entonces el otro agente que tenemos hasta ahora es el 4003. Se le asigna la misma contraseña y este va a tener otro nombre. Listo. Se cierra, ¿cierto? Se recarga. Vamos a ver cómo se recarga. El archivo voicemail.com y vamos a ver que está en el contexto agentes, tiene asignado las extensiones y el usuario. Listo. Bueno, vamos a configurar el archivo zip.com para darle a las extensiones. Listo, a la 4012, a las 4003, la opción de que trabajen con el correo de voz. Listo, entonces la idea es que empecemos a darle valores particulares a cada uno de las extensiones. Entonces en el 4002 le vamos a dar la opción de la palabra mailbox.
Listo, vamos a decirle que el 4002 va a trabajar en el contexto agentes creado en el correo voz y aprovechar para darle el identificador Caller ID. Listo, le podemos dar el nombre que se puso en el voicemail.com. Se copia y podemos darle al 4003 también, que la extensión 4003 queda asociada a los agentes y el Caller ID del 4003 sea el nombre. Listo, entonces aprovechemos y al 4001, que es el agente, listo, le ponemos el nombre le decimos que este es el supervisor. Los únicos que van a tener en el proyecto la opción del correo son los agentes. El supervisor, como tiene opciones más avanzadas, va a poder revisar los correos, pero no le llegan, él simplemente revisa. Entonces simplemente le ponemos esto. Listo. Hasta ahora, con esto agentes, Walter White, Mailbox. Entonces cerramos y desde la consola del Asterix podemos reiniciar el dial plan para que esto. Bueno, vamos a configurar el archivo extensions.com. Aquí me voy a detener un momento a explicar unas cosas importantes. Bueno, entonces en el contexto agentes es donde tenemos pues la marcación de los números, y el supervisor puede utilizar esa marcación debido al include. Entonces la idea es que en agentes también se pueden hacer las llamadas de los 3 números que se tienen, ¿cierto? Entonces vamos a ver que para que se llamen los teléfonos vamos a configurar la extensión, por ejemplo la 4001. Lo primero que va a hacer es entonces, ¿qué se ve aquí? Aquí, como tenemos en el SIG.com 3 teléfonos, 4001, 4002 y 4003, entonces con esta línea se va a hacer que el 4001 pues se llame. Pues la idea es que los 3 teléfonos se llamen mutuamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, si marcamos en esta ocasión 4002, hará que el 4002 suene y en 4003 también. Listo. Entonces recargamos el dial plan. Listo, ya lo recargamos. Pues según eso podemos llamar del 4001. Limpiamos un momento aquí. Por ejemplo, vamos a llamar al 4002. Entonces, por eso, aquí aparece que el dial me permite hacer esa llamada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la idea es que cada uno de ellos tenga también lo mismo. Entonces, trabaje con el correo de voz, ¿cierto? Entonces la idea es que trabajen con el correo de voz. Entonces la idea es que el 4001 trabaje con el correo que se configuró en el voicemail.com en el contexto agente, y lo mismo para los teléfonos. Listo. Entonces 4001 voicemail, 4002 y voicemail 4003. Todos, perdón, el agente no tiene, obviamente, porque no va a trabajar con el correo. Entonces este es el. Entonces los que tienen para trabajar con los correos de voz, según la configuración del voicemail.com,
fueron el 4002, el 4003, el 4001, como es el supervisor, pues va a revisar y no va a tener los mensajes, él sí va a revisar. ¿Listo? Entonces aquí faltaría la prioridad n, eso, y lo mismo acá. Entonces dice que aquí se marca 4002, lo primero que hace es dial. ¿Y qué pasa si no vamos a hacer una cosa? Como dial, la aplicación dial por defecto ejecuta y hace que los teléfonos registrados en el SIP tomen las llamadas. Si no se le pone nada por defecto, la extensión va a timbrar 10 segundos. Entonces, para evitar esto, pongámosle aquí un número que sería, por ejemplo, que va a timbrar 6 segundos para que no se demore tanto y de una ingrese al correo. Si a los 6 segundos no se contesta, lo segundo que haría aquí en esta parte sería dejar el correo voz, listo, igual acá en el 4003. Entonces, si a los 6 segundos de estar timbrando la extensión no se contesta, lo segundo que va a hacer es dejar el correo, listo. Recargamos el dial plan, vamos a limpiar y vamos a llamar del 4002 al 4000, del 4003 al 4002. Entonces marquemos el 4002. Esta es una prueba de correo voz, muchas gracias, saludos. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, se dejó el correo de voz, listo. Y pues aquí están las alocuciones que les decía, las GCM, que preguntan por qué vamos a dejar el correo voz y son las rutas para donde se dejen, listo. Entonces, según eso y lo que se configuró en el voicemail.com, entonces el 4002 y el 4003 tienen un correo. El que se dan cuenta aquí, hay el que les decía, el MWI, que está indicando que hay un correo. Entonces el 4002 tiene la contraseña 4321 para revisar correos. ¿Cómo se hace la revisión de los correos? Pues en el extensions.com, listo, podemos poner en un espacio una extensión. Lo primero que haga es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar cualquier número, vamos a revisar el correo con el 150. Lo primero que haga es ejecutar la aplicación. Con esta aplicación, voicemail, miren que la diferencia entre esta aplicación y esta aplicación es que con voicemail se van a recuperar los correos de voz. Entonces, guardamos, recargamos el dial plan, listo, y este que es el 4002 que tiene el correo, marcamos 150. Entonces pide con el número interno, que es 4002, pide el password, Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, revisemos por qué puede estar pasando eso. Entonces aquí nos falta un parámetro. Se revisa el correo de voz con la opción 150, pero como tenemos dos contextos, entonces él tiende a confundirse. La idea es para que no se confunda. Listo, vamos a darle una variable que se llama, ya explicamos qué significa eso. La variable se llama caller ID y él le tiene que dar, la variable debe tener el número de quien se deja el correo, ¿cierto? Y como tenemos que relacionar el contexto creado en el voicemail.com,
Entonces aquí se va a crear este es el contexto del voidmail.com. ¿Listo? Bueno, entonces con la variable caller ID, con el valor, o sea, si el 4002 en asterisk, esto significa que el número 4002 tiene un mensaje, entonces directamente le van a pedir la contraseña, ¿cierto? Que está grabada en el contexto agentes, en el contexto del correo. Entonces se guarda, listo, se recarga el dial plan. Ahora sí vamos a dejar el correo, vamos a dejarlo en el 4002. Este es un correo de pruebas, gracias. Entonces se quedó el correo en el 4002. Entonces vamos a revisar el correo 150 entonces 4 3 2 1. Ese fue el anterior. Listo. Bueno, entonces la idea es esa. Nos dio, faltaría entonces recordar ponerle la variable, identificando el número y asociarlo con el contexto. Listo. Bueno, sigamos. Entonces aquí en la idea es que vamos a tratar de qué pasaría si más adelante en el sys.com siguieran habiendo o creándose más extensiones. Pues esto tendería a crecer y volverse inmanejable. Entonces la idea es que esto en una sola línea, listo. Entonces esto lo vamos a hacer en una sola línea. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, esto nos va a permitir trabajar con, entonces vamos a trabajar con la X, listo. Cuando dan una X en asterisk, lo que indica es que vamos a tener números del 0 al 9, o sea, aquí tendríamos la opción de marcar primero la rayita abajo, listo. Nos indica que vamos a trabajar con variables, con patrones de marcación. La X me indica que tengo números de 0 al 9, o sea que aquí tengo 10 extensiones de la 4000 a la 4010, listo. Entonces lo primero que va a hacer es, entonces cuando se trabaja con variables con patrones de marcación, todos estos números que varían van a quedar registradas en esta variable que se llama extend, y el valor va a quedar en esta variable, listo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo marco 4000 o 4001 o 4002 o 4000, de 4000 a 4010, perdón, al 9, ese va a quedar grabado aquí. Entonces aquí me evito 10 líneas de código y van a trabajar en una sola línea. Vamos a probar. Se recarga el dial plan, listo. Y pues la idea es que vuelva y marque del 4000, este es el 4002 al 4001. Listo. Entonces aquí aparece. Bueno. Y lo mismo podría decirse con el correo, listo. Entonces lo segundo que va a hacer es dejar un correo a quienes, al número, a la variable que marcó, listo, el extend, en el contexto creado en el voicemail.com. Listo. Entonces lo segundo que va a hacer es dejar cualquiera de esos 10 números que marquen, se va a guardar en el número, va a traerse aquí y se va a quedar en el correo, en el contexto creado en el correo.
Entonces la idea es que si se marca, que como les decía, no le hemos dicho que si no le decimos al dial que por ejemplo timbre por 5 segundos, entonces él va a timbrar y timbrar, entonces pues no es como, por ahora no nos llevaremos timbrando. Listo, está llamando supervisor. Listo, bueno, entonces sigamos. Entonces la idea es eso. Entonces, ¿qué pasaría si, para que se evite escribir tanto código en este archivo de extensions.com, lo hagamos en otros archivos? Para eso se vio la parte de inclusión de archivos. Entonces la idea es que trabaja con macros. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar esto y vamos a convertirlo en un macro. Entonces la definición de macro es con mayúscula macro, y dentro del paréntesis va a ir el nombre del macro, va a llamarse llamadas. Listo, y va a pasarle dos argumentos, el teléfono que se marcó, ¿cierto? Y vamos a pasarle dos argumentos. El primero va a ser el número que marca, puede ser 4000, 4001, y el segundo va a ser el contexto creado en el voicemail.com. ¿Listo? Bueno, entonces esto lo quitamos, entonces ya tenemos un macro. Entonces marcando cualquier número entre 4000 y 4009, vamos a ejecutar un macro que se llama llamadas. Listo, y vamos a pasar el argumento, la extensión marcada y el contexto creado en el archivo email.com. Listo, bueno. Y al final de este archivo vamos a incluir, listo, vamos a incluir el archivo, este es con numerario con la palabra include, y el archivo se va a llamar macros.com. Ojo, la idea es que todos los archivos tengan la extensión .com. Listo. Entonces, include macros.com, ¿qué quiere decir? Que todos los macros, para evitarnos estar escribiendo tanto código en el extension, todos los macros se van a ejecutar en este archivo, en el macros.com. Listo, entonces revisando. Entonces voy a llamar a los 10 primeros números, a los 10 números entre 4000 y 4009. Voy a ejecutar el macro que se llama llamadas y le voy a pasar los argumentos, el número marcado y el contexto creado en el voicemail.com. Miren que se separa por coma. Y al final, listo, se incluye el archivo llamado macros.com. Si yo guardo y busco el archivo macros.com, existe, o sea, hay que crearlo, ¿cierto? Yo ya lo creé, ¿cierto? Obviamente aquí está, macros.com. ustedes le pueden poner cualquier nombre. Entonces la idea es que como ya existe, entonces vamos a ver cómo se trabaja con macros.com. Está vacío. Listo, entonces ¿cómo se llamaba el macro? Se llamaba, todo esto trabaja con, se llamaba llamadas. Entonces para tomarlo vamos a darle el nombre de macro y el nombre que leemos en el dial plan, macro llamada. Listo. Los macros utilizan la extensión la S, entonces se la va a tomar la va a tomar con la extensión S, y lo primero que va a hacer es marcar, como ya vimos con dial. Pero ¿qué le entrega? Él le entrega el primer argumento. El primer argumento, como es una variable, entonces la variable va a ser argumento 1. ¿Listo? Vamos a ponerlo a timbrar por, como veíamos en el dial, por 6 segundos. Entonces este argumento 1 es el número de la extensión marcada. 4000, 4001, 4002, 4003, listo. Y lo segundo que va a hacer es
¿Listo? Y lo segundo que va a hacer es dejar el correo. ¿Y cómo lo va a dejar? ¿Listo? Con la variable. Los macros trabajan con argumentos o con variables. Uno de los aquí es para que vean que se puede hacer con muchas formas. Una variable propia de los macros es la variable macro externo, o sea, el número que marcó y asociado al, vamos a ponerle, listo, al contexto agentes, pero el contexto agentes es el argumento 2, entonces aquí también lo podemos pasar como argumento 2. ¿Listo? Entonces arroba argumento 2. ¿Listo? Entonces el macro llega acá, timbra la llamada con la extensión que se marque por 6 segundos para entrar al correo. ¿Listo? El correo va a recibir el número asociado al contexto. ¿Listo? Bueno, recargamos el dial plan y vamos a marcar de un número a otro número, supongamos. Aquí se ejecuta el macro. Bueno, colgamos porque como el 4001 no tiene correos, entonces, pero el 4001 sí podemos, dejémosle uno al 4003. Listo, bueno, entonces verifiquemos. Bueno, recordar que como se están trabajando con variables, entonces para identificar el valor de la variable hay que ponerle ese símbolo numeral. Entonces, ¿por qué no daba? Porque el argumento 2, listo, el argumento 2 le falta recibir el valor de la variable, en este caso pues el nombre del contexto. Listo, guardamos, se recarga el dial plan. Y otra cosa, aprovechando que estamos haciendo correcciones, veo que no aparecen los identificadores de los teléfonos. Entonces lo más seguro es que Caller ID, si tiene, entonces Caller ID debe tener asociado la tecla igual, para que la tecla, perdón, el igual, el identificador tiene que aparecer el igual. Listo. Entonces cierro, recargo. Bueno, entonces llamamos del 4003 que no salía el identificador al 4002. Entonces vamos a llamar el 4002. Entonces se aparecerá por ese igual que no. Bueno, uno vuelve a dar, entonces verifiquemos que, bueno, se le está pasando agentes, 10 agentes. Guardamos, recargamos, listo, y finalmente llamamos del 4001 al 4003. Vamos del 4002 al 4003. Entonces aquí aparece el identificador. Este es un correo de prueba, gracias. Verifiquemos el correo.
Bueno, muchas gracias.